En este vídeo vamos a hablar sobre las operaciones con vectores. Vamos a empezar con el producto por escalares, después veremos cómo se hace la suma de vectores y finalmente veremos cómo se hace la resta. Posteriormente practicaremos con algunos ejemplos más. En primer lugar vamos a definir lo que es un escalar. Un escalar es cualquier valor lambda perteneciente a R. En este sentido, hablamos de escalares para referirnos a los números reales. Y los vectores pues serán otro tipo de entes que no son valores numéricos. Definición. El producto por escalares. Pues definimos el producto de un vector u por el escalar lambda perteneciente a R y lo denotamos como lambda por u al vector que verifica lo siguiente. Pues tiene la misma dirección que u, es decir, el hecho de multiplicar un vector por un escalar no me va a modificar la dirección. Sin embargo, va a tener el mismo sentido que u si lambda es mayor que 0. Es decir, si multiplico un vector por un número positivo, el sentido sigue siendo el mismo. Pero si multiplico el vector por un número negativo, el sentido cambia. Es decir, la flecha se da la vuelta y apunta hacia otro sentido. Y finalmente, tiene por módulo el módulo del vector u multiplicado por el valor absoluto de lambda. Pues lo ponemos así porque lambda puede ser negativo y el módulo siempre tiene que ser un valor positivo ya que determina una distancia. Ejemplo, pues fijaos, imaginaos que tenemos aquí el vector u, y vamos a representar, por ejemplo, 2u. Pues si represento 2u, simplemente sería mantener la dirección, el sentido, porque es positivo el 2, y por ser un 2 significa duplicar, es decir, hacer el doble. Sería, más o menos por aquí, estaría la longitud del vector u, y como veis, pues tiene 2 veces la longitud del vector u, del módulo. Y, por ejemplo, menos 1,5u, pues por el hecho de ser negativo, me ha cambiado de sentido, la flecha iría hacia el sentido contrario y la dirección se mantiene, como podéis observar. Sin embargo, el módulo será 1,5 veces el del vector u, aunque sea en sentido contrario por el hecho de ser el coeficiente por el que multiplico, la escalar, negativo. Finalmente, pues aquí tenemos otra definición, que es la de vector opuesto. Pues el vector opuesto va a ser del vector u, pues es el vector menos u, es decir, multiplicar el vector u por menos 1. En este sentido, pues si este es el vector u, pues el vector menos u representaría esto, ¿de acuerdo? Sería exactamente igual, pero tira en sentido contrario. Si nos vamos al campo de la física, si os dais cuenta, pues si yo tengo aquí un objeto que está agarrado por dos cuerdas y tiro con la misma fuerza desde aquí que desde aquí, el objeto no se va a mover. Entonces, el vector u está compensado por el vector menos u. Es decir, si yo intento aplicar los dos a la vez, pues realmente no habrá movimiento porque al tirar en sentidos opuestos, no dirección, a tirar en sentidos opuestos de un mismo objeto con la misma fuerza, pues el objeto no se mueve. Suma de vectores. ¿Cómo se suman vectores? Pues lo primero es definirlo. Si tenemos dos vectores u y v, se define la suma con el vector u más v, es decir, sumarlos. Y ahora vamos a ver cómo se hace esa suma. Para sumar vamos a tener dos procedimientos. El primer procedimiento es el siguiente. Pues lo primero que tenemos que hacer es dibujar el vector u. Entonces me planto el vector u y ahora lo que voy a hacer en el extremo del vector u, que sería aquí, dibujo el otro vector, el vector v. Como veis, en el extremo dibujo el vector v, que sería este. Y ahora, para hacer la suma, lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta de lo siguiente. Si yo estaba aquí en este punto, he andado en esta dirección y luego he andado en esta dirección hasta aquí, realmente me he movido, pues lo que dice la línea roja, desde aquí hasta aquí, ¿no? Entonces el vector u más v pues será el vector resultante de unir el origen de u con el extremo de v, es decir, el origen del primer vector que sumo con el extremo del segundo vector que sumo. Y el efecto sería ese, es como si hubiera aquí un objeto, si yo lo muevo primero desde aquí y luego desde aquí, pues estaría aquí. Y si hago las dos fuerzas a la vez, pues el objeto se moverá siguiendo esta dirección hasta llegar hasta aquí. Segundo procedimiento para sumar, pues es, digamos que una manera análoga de hacer exactamente lo mismo. Pues lo primero, dibujamos el vector u. El vector u estaría ahí. Ahora, en vez de dibujar aquí en el extremo el vector v, lo vamos a dibujar en el origen. Por lo tanto, el vector v lo dibujamos aquí. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer? Pues por el extremo del vector u vamos a dibujar una línea paralela al vector v. Como veis, esta línea es paralela al vector v. Y análogamente, por el extremo del vector v, pues vamos a dibujar una paralela a u. Sería esta. Ahora, si os dais cuenta, estas dos paralelas se están cortando en un punto aquí, porque estas líneas las podía prolongar un poquito más y así ver más claramente la intersección. Pues lo único que tenemos que hacer para encontrar el vector u más v es unir el origen con el punto donde se cortan esas dos paralelas. Y aquí tendré el vector u más v. Si os dais cuenta, el efecto es el mismo. Si yo el vector v, en vez de ponerlo aquí, lo hubiera puesto aquí, pues tendría la forma 1.
Forma de entender este movimiento, pues imaginaos que tengamos aquí un objeto y yo pongo aquí a alguien tirando con este vector y a alguien aquí tirando también con este vector. Pues si los dos tiran a la vez, pues el efecto es que el objeto se va a mover hasta llegar hasta aquí, siguiendo la línea roja. ¿Cómo se resta? Pues para restar vectores, pues lo primero es definirlo. Definimos la resta de los vectores u y v y la definimos. Dados dos vectores u y v, se define su resta como el vector u menos v, que será u más menos v. Y menos v ya lo sabemos, es el opuesto. Por tanto, la resta de vectores se va a interpretar como sumar el opuesto del vector que va restando. ¿Cuál es el procedimiento para restar? Pues tenemos dos exactamente igual, porque si la resta la vamos a interpretar como una suma, pues esa suma la podremos hacer de dos formas. La primera forma ya nos la conocemos. Dibujamos el vector u y luego en el extremo de u, aquí, dibujaremos el vector que tenemos que sumar. En este caso sería menos v. Por tanto, fijaos, al dibujar el vector menos v sería este, porque como veis aquí que he dibujado en discontinuo el vector v iría por aquí. Este no hace falta dibujarlo, está puesto aquí para que veáis que el vector v iría para acá, pero realmente tengo que representar menos v porque lo que estoy haciendo es una resta. Entonces al restar tengo que poner menos v, que iría en esta dirección. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues imaginándonos que esto no está escrito aquí, porque realmente no debe estar, pues lo que tengo que hacer es completar la suma, uniendo este origen con este extremo. Y por tanto ahí tendría el vector u menos v. Y esta sería la resta de los dos. Si lo hacemos en forma 2, pues usando el procedimiento para restar de la segunda forma, pues tendríamos que dibujar primero el vector u, y ahora en vez de dibujar aquí en el extremo, lo que tengo que dibujar es en el origen. Por tanto, si yo pongo ahí el vector menos v, sería hacia acá. El vector v vendría por aquí, como podéis observar, está dibujado pues para que lo veamos dónde estaría, aunque este no hay que realmente hacerlo. El vector menos v estaría para acá. Entonces, pues ahora lo que tenemos que hacer es aplicar el segundo procedimiento de suma. Por el vector u, una paralela a menos v, y por el vector v en su extremo, una paralela a u. Y aquí, pues si os dais cuenta, se produce la intersección entre esas dos paralelas a cada uno de los dos vectores, y el vector u menos v pues os tendría sumando estos dos vectores, el v con menos u, y uniendo este punto con este otro de aquí. Y ya tendría el vector u menos v. Vamos ahora a practicar con unos cuantos ejemplos más para que veamos cómo se hace. Tenemos aquí esta situación, como podéis comprobar. Tenemos tres vectores, el vector u, que siempre está formado por dos cuadritos en modo horizontal, el vector v, que está formado de esta forma, es como una especie de diagonal, y para su construcción lo que tenemos que hacer es avanzar tres cuadritos hacia adelante y dos hacia arriba, y así construiremos el vector v. Y luego el vector w, como veis, este va hacia abajo, pues sería la diagonal de los cuadrados y sería diagonal de dos cuadrados. Obtendría pues bajando dos hacia abajo y dos hacia adelante. Esa sería la forma de construir cada uno de ellos. Bien, vamos a ver cómo serían cada uno de estos apartados. El apartado A, lo que tenemos que hacer es u más v. Por tanto, lo que tengo que hacer es dibujar u y dibujar v. ¿Lo puedo hacer en forma 1 o forma 2? Pues si lo hago en forma 1, pues el vector u serían dos cuadritos hacia adelante. Estaría ahí. ¿De acuerdo? Le hacemos la flechita. Y ahora lo que tengo que hacer es 3 hacia adelante y 2 hacia arriba. Por tanto, estaría aquí. Entonces, le ponemos nombre. Este sería u, este sería v. Y como veis, el vector suma, pues sería simplemente uniendo esto de aquí. Y aquí tendría u más v. Ya estaría hecho el primer apartado. El apartado B, pues lo que tenemos que hacer, u más w, pues el vector u ya sabemos cómo es, lo dibujamos, sería dos líneas horizontales, dos cuadritos. Ahora el vector w, pues sé que es en diagonal dos cuadritos hacia abajo, entonces sería así. Le ponemos nombre, este sería el u, este sería el w, y ahora simplemente, si os dais cuenta, pues el vector u más w pues sería hasta acá. ¿De acuerdo? Lo hemos hecho todos en forma 1, pero bueno, no pasa nada. U más w. Bien, el apartado C, si os dais cuenta, nos dice menos 3v. Pues para hacer menos 3v, este sería v, pues lo que voy a hacer es, lo primero escribir apartado C, y menos 3v, pues sería, según tenemos entendido, es
por ser un 3 tengo que triplicar el módulo de v y por ser negativo va a ir en sentido contrario. Entonces, si v va hacia adelante, pues iría hacia abajo. Entonces, en este sentido, fijaos, el vector v se construye haciendo 3 cuadritos horizontales y 2 verticales. Si lo tengo que hacer al revés, tengo que hacer 2 hacia abajo y 3 hacia acá, para hacerlo en sentido negativo. Y como son 3 veces, pues lo tendría que aplicar 3 veces. Entonces, imaginémonos que vamos a empezar aquí. ¿De acuerdo? Yo lo que tendría que hacer es 2 hacia abajo y 3 hacia acá. Con esto tengo una copia del vector v. Otros 2 hacia abajo y otros 3 hacia acá. Tengo otra copia del vector v. Y otros 2 hacia abajo y otros 3 hacia acá. Entonces aquí, digamos, estaría el extremo de menos 3v, porque son las 3 copias. Entonces, digamos que lo que haríamos sería, pues fijaos, una copia, 2 copias y 3 copias. Llegaríamos hasta aquí. Entonces aquí estaría el vector menos 3v, porque realmente tiene el triple de módulo. Fijaos, aquí sería un vector v, aquí sería otro y aquí sería otro, que serían el triple del módulo. Y como es negativo, tiene que ir en sentido contrario. Finalmente, el apartado D, lo vamos a hacer aquí, pues el apartado D nos dice 2u. Y 2u, pues sería simplemente, fijaos, cada copia de u son 2 cuadraditos. Entonces, si tengo que hacer 2u, será el doble, 4 cuadraditos, y encima en horizontal. Pues lo hacemos en azul. Entonces tendríamos una copia de u hasta aquí y otra copia de u hasta aquí. Por tanto, el vector 2u sería ese que veis ahí. Se lo ponemos 2u. Y con esto pues estaría visto cómo se hacen las operaciones con vectores. La multiplicación por escalares, que como veis, si el escalar es positivo, pues mantiene el sentido y simplemente alarga o encoge, porque si el valor es menor de 1, pues el vector va a encoger, obviamente, y si el número es negativo, pues iría en sentido contrario, iría hacia abajo. La suma la hemos hecho en forma 1, aunque en forma 2, pues lo que tendría que haber hecho es este segundo vector, haberlo puesto aquí así, ¿de acuerdo? Y luego al hacer paralelas, pues me hubiera cortado y lo hubiera hecho exactamente igual. En este caso, pues hubiera dibujado el vector aquí así, que hubiera caído, paralela y donde se cortan habría estado. Espero que os haya servido este vídeo y que hayáis entendido cómo se hacen las operaciones con vectores en forma gráfica.